Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigo conocido, amigo por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos de la suerte, del azar, del destino y la felicidad. Concluiremos así con estas 4 conversaciones dedicadas al tema de la felicidad. En la primera conversación hablamos de qué es la felicidad, cuál es la diferencia entre ser felices y estar felices a ratos. Dijimos que si lo que todos queremos es ser felices en la vida y ello fuese imposible, no tendría sentido la vida. En la segunda y tercera conversación hablamos de las inteligencias, las humanas y la artificial, y cómo impactan nuestras posibilidades de ser felices en la vida. Por cierto, las 3 conversaciones están en mi canal de YouTube, Leopoldo Monterrey. Al hablar de las inteligencias y su impacto en la felicidad, dijimos que habían personas a lo largo de la historia que, siendo muy inteligentes, no supieron cómo ser felices y tuvieron una vida miserable. Mencionamos también que hay una serie de factores o elementos externos que no controlamos y afectan nuestras posibilidades de ser felices desde el momento en que nacemos. Y es por eso que se habla de que hay personas que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. ¿Cómo, cómo se clasifican? ¿De dónde vienen esos elementos, esos factores ajenos que no controlamos y que impactan nuestra felicidad? A propósito de ello, citamos a Sigmund Freud, que dice que es imposible ser feliz y agrupan los factores o elementos que nos hacen imposible ser feliz en 3 categorías. Los que tienen que ver con la fragilidad la fragilidad humana, que nos enfermamos y no somos eternos. La otra categoría son aquellos factores que provienen de la naturaleza y por último los factores que provienen de la sociedad, de las demás personas. El hecho, señores, es que continuamente nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y la respuesta es, normalmente, es cuestión de suerte, es cuestión de azar, es tu destino. Yo voy a tratar de dar algunas luces sobre lo que significan esos 3 conceptos, a los efectos de poder hablar luego de que esos elementos influyen en nuestra felicidad. ¿Qué es la suerte? La suerte es la causa o fuerza que hace que determinados hechos, situaciones, circunstancias impredecibles se puedan y no controlables, se produzcan o no se produzcan y que al producirse nos afecten de una manera u otra. En definitiva, la suerte es la forma como a nosotros nos afectan las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si mi casa está ardiendo, está en llamas y llueve, yo diría que fue la suerte fue que llovió, pero no llovió por suerte, llovió porque se dieron todas las condiciones climatológicas y atmosféricas para que lloviera. Ah, bueno, pero es que entonces la suerte fue que se dieran esas condiciones. Sí, pero además la suerte fue que mi casa estuviera ardiendo en ese momento y que mi casa estuviera en el lugar donde llovió. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si en lugar de estar mi casa ardiendo, yo hubiese estado cambiando la techumbre de mi casa? Pues en el primer caso tuve suerte, pero en este otro habría tendido, cuando digo suerte es porque uno utiliza el término suerte en el sentido bueno normalmente, ¿no? Entonces en el primero tuve buena suerte. En el caso de que yo hubiera estado cambiando el techo, hubiera tenido una pésima suerte. En definitiva, la suerte tiene que ver con la forma como suceden las cosas y nos afectan a nosotros. Ahora, ¿por qué suceden de esa manera? Según algunos, eso corresponde a una ley natural. Para otros, es una ley divina, es obra de un ser superior. Pero para otros, no hay ley. Lo que ocurre, todo se debe al azar. ¿Y qué es el azar? El azar no es otra cosa que todas aquellas cosas que no suceden, que nos suceden y nosotros no podemos controlar. En otras palabras, el azar es la incertidumbre acerca de que se produzcan o no determinados hechos o circunstancias. ¿Y qué es la suerte? Es la forma como nos afecta el hecho que se produzcan esos hechos o circunstancias. Pareciera entonces que la suerte es el resultado del azar. Y hay una frase
que puntualiza eso, aquella famosa frase que dice, no dejes tu suerte al azar. Entonces, tratando de establecer unas diferencias, podríamos decir que la suerte es relativa, es subjetiva, es circunstancial, es casual, es muy personal, muy individual, mientras que el azar es objetivo, es universal, se aplica a todos por igual, es la incertidumbre de que pasen las cosas. Hablemos entonces ahora del destino. ¿Qué es el destino? Existen tres acepciones para la palabra destino. La primera, nada tiene que ver con suerte y azar. Destino es el lugar hacia donde nos dirigimos. Mi destino es Roma. O el lugar que tengo predeterminado para colocar algo. Por ejemplo, el destino de esta obra de arte es esta pared. Pero hay otras dos acepciones que sí tienen mucho que ver y que de hecho prácticamente se confunden con la palabra suerte y la palabra azar. Esas otras dos acepciones son, primero, el destino es la fuerza que determina mi vida. Y la segunda, el destino son los hechos o circunstancias que esa fuerza determinó que fuera mi vida. Es lo que está predeterminado por mí, para mí, por el destino. En definitiva, esto parece un trabalenguas, ¿verdad? Porque incluso destino y azar deberían ser contrarios, porque el destino no da lugar a la casualidad, mientras que el azar es pura casualidad. Pero por otro lado, el mismo destino es producto del azar. ¿Por qué? Porque el destino que a mí me interesa, que es el mío, que es mi vida, yo no lo escogí. Yo no escogí quiénes fueran mis padres, cuándo nacer, dónde y en qué circunstancias. A mí, por azar, me correspondió ese destino, si es que existe el destino y está predeterminado. En definitiva, señores, yo no pretendo aclarar este problema de qué es el azar, qué es la suerte y qué es el destino, porque eso es algo que los filósofos y grandes pensadores han debatido durante años. Pero yo lo que sí puedo afirmar con toda certeza es que definitivamente existen unos factores que llevan esos nombres y que afectan nuestra posibilidad de ser felices en la vida. De manera que nuestra felicidad en definitiva depende de la inteligencia, específicamente la emocional, y la actitud que gracias a esa inteligencia emocional nosotros asumamos en la vida y de las fuerzas estas no controlables. ¿Qué podría decir yo a propósito de cuál es la actitud que deberíamos asumir? Debo confesar que eso me queda grande, pero me voy a atrever a citar algunas recomendaciones. Primero, yo creo que nuestra actitud no debe ser pensar que la felicidad es una meta, o sea, que la felicidad es como esa primera acepción del destino, que es algo que hacia donde nos dirigimos. No, tenemos que ver la felicidad como algo que está en todo momento y en todo lugar, en donde quiera que estamos a lo largo de cada uno de los días de nuestra vida. Tenemos que buscar allí la felicidad en cada momento. Como dice aquella otra frase que dice que la felicidad no es el destino, sino el camino. Voy a citar a propósito de esto a otra persona que es Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo decía que el destino, la suerte y el azar gobiernan el 50% de nuestra vida y que el otro 50% tenemos que manejarlo nosotros con nuestra inteligencia porque si no vamos a estar a la deriva. Entonces, yo creo que esa es una lección muy importante a la hora de tener una actitud. Tenemos que gobernar un poco esas posibilidades de ser felices. Tenemos que a lo largo de la ruta buscar aquellos motivos, aquellos a donde no, de felicidad, donde no los veamos. Y otra cosa, no nos preocupemos por problemas imaginarios. Acuérdense aquello que dijimos en otro Hablemos Algo Distinto, que la mayoría de los problemas por los cuales nos preocupamos nunca se llegan a producir. Señores, muchas gracias por su atención y pronto volveremos a hablar de algo distinto. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes. Y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.